Mi nombre es Angélica Ramírez y el libro que voy a hablar es La historia interminable de Malcolm Ende. Comienza contando la historia de un muchacho gordito, pequeño de 10 años, el cual sufre bullying. Entonces estaba huyendo de sus compañeros y se metió a una biblioteca donde encontró un libro que se llamaba La historia interminable, el cual le llamó mucho la atención y sin que se diera cuenta el dueño, lo tomó y se lo metió en su mochila y después se fue corriendo al desván de su colegio, donde se quedó encerrado y comenzó a leerlo. Entonces comienza con el capítulo 1 del libro el cual el niño estaba leyendo, que habla sobre un lugar llamado Fantasía, el cual es un como mundo donde no tiene fronteras y hay criaturas muy extrañas que normalmente en este mundo no encontraríamos. Comienza con la historia del fuego fauto, el ciflo nocturno y un comerrocas que se encuentran en un valle y que comienzan a platicar entre ellos y llegan a la conclusión de que todos tienen la misma misión, la cual es ir a ver a la emperatriz porque en sus países de la nada se empieza a desaparecer todo, lugares, personas, objetos, y no es que se conviertan en negro, en blanco, en gris, simplemente desaparecen y empieza a haber como que una nada le llaman ellos, que es una forma muy indescriptible de describir, vaya, y que ni siquiera es negro o blanco, solamente no hay nada. Y así va creciendo en muchos países. Y conforme van avanzando hacia llegar a la Torre de Marfil, se dan cuenta que no son los únicos, sino que hay muchísimas criaturas. Y al llegar a su reino, pues está llenísimo y sobre todo de doctores, porque también le están viendo porque la emperatriz está muy enferma. Entonces salió el doctor más famoso de fantasía, el cual lleva el Aurín, que es un medallón que de la emperatriz infantil, el cual da el poder a quien lo tenga. Solo se lo dio por un tiempo y le dice a Cairón, que así se llamaba el médico, que tiene que buscar a un hombre muy fuerte y valiente, el cual está en el bosque del Aule y se llama Atreyu. Entonces el médico va a buscarlo, lo encuentra, pero resulta que es un niño. Le entrega el Aurín y dice que tiene que ir en búsqueda de la solución, pero pues no sabe cómo, pero le dice que con el Aurín simplemente se debe dejar de guiar por su instinto. En el camino a Treyú se encuentra a unos trolls, el cual también le advirtieron de la nada, y los trolls estaban sin algunas extremidades, uno solo andaba en una pierna, otros no tenían brazos, otro nada más era el puro tronco y la cabeza, porque la nada se estaba comiendo sus partes. Al llegar la noche, él se durmió y en sus sueños algo le dijo que tenía que ir a buscar a la ventusa Morla a la montaña del Cuerno en el pantano de la tristeza. Al llegar ahí, al querer cruzar el pantano, pues se da cuenta de que es muy difícil saber por dónde había tierra firme. Atreyu iba con su caballo Antrax. Entonces logran cruzar el pantano, pero de repente el caballo se empezó a hundir y empezó a deprimirse, porque era el Valle de las Lágrimas, le dicen, el cual deprimía a las personas que se metían en él. A Treyu no le pasa nada por lo mismo de que lleve el Aurín, así es que él se logró salvar y Antrax lo tuvo que dejar ahí. La ventusa le dice que tiene que ir a Luyulala, pero que es del otro lado del oráculo del sur y que es muy difícil llegar allá y además que necesitaba mucho tiempo. Además que recordemos que Fantasía no tiene fronteras carreteras, entonces para llegar necesita como que tener la intención y es muy difícil. Entonces,
él siguió su instinto, siguió recorriendo Fantasía y llega a las montañas muertas, donde encuentra a un monstruo llamado Igramul. Le cuenta lo sucedido y Igramul le dice que su veneno de él tiene el poder de llevarlo a cualquier parte de Fantasía, pero hace efecto en 1 hora y en 1 hora pues iba a morir. Entonces él pues se deja llevar por el instinto y le dice que está bien, que lo muerda para que pudiera ir al Oráculo del Sur. Logra y como que se desmaya, llega al oráculo y al despertar se da cuenta que está como en una casita muy pequeña, la cual era de unas criaturas llamadas diminutenses y él tenía en sus heridas algunas hierbas y cosas así. Entonces los diminutenses que lo salvaron le dicen que lo están curando del veneno que le fue inyectado y que ya está bien, entonces ya no va a morir en 1 hora. Y pues así va pasando muchas fantasías, llega a una puerta donde solo se puede comunicar con la Ventusa Morla cantando y le dice que para poder salvar a la emperatriz infantil necesita darle un nombre. Y ya, entonces sí, sigue explorando y después se entera de que él no es el que le tiene que dar un nombre, sino tiene que ser un humano. Y ese humano es un niño gordito, casualmente, así lo dice el libro. Entonces ahí como que el niño se da cuenta de que están hablando de él, cosa que ya había pasado antes, y de hecho se había imaginado había sentido que la emperatriz infantil la había visto. Y después él, como ya no sabía cómo él no sabía cómo llegar al mundo de los humanos, y mucho menos cómo llamarlo, entonces él se rinde y va a ver a la emperatriz infantil. La emperatriz infantil le dice que todo está bien, que él ha hecho toda su misión y que la ha logrado perfectamente, pero él se siente mal porque dice, pero no he resolvido nada, simplemente sé qué hacer. Dice, no solo basta con eso, lo que yo necesitaba era que exploraras Fantasía y que vieras lo mal que está, para que el humano pudiera darse cuenta de que de verdad lo necesitamos, porque si sería llamarlo y ya no iba a querer venir. Ahora solo necesitamos que él venga, él ya sabe que debe venir y lo único que tiene que hacer para poder entrar a Fantasía es decir mi nombre, perdón. Así dijo la emperatriz infantil. Entonces, el niño pues se pone nervioso porque sabe que ya tiene que ir y todo eso. Pero aún así no se decidía decir su nombre y no se decidía si estaba bien o mal ir a Fantasía. Entonces como la emperatriz infantil vio que no llegaba, entonces dijo, me queda el último recurso, que es ir con el viejo de la montaña errante. Fueron allá y entonces le dijo que por favor le contara la historia interminable. Y comienza a contar la historia desde el principio, según. Pero ahora comienza a contar desde que el niño iba corriendo. Cosa que se le hizo muy extraño porque Bastián solo había leído desde que inicia la historia en Fantasía, o él no estaba acostumbrado a que le contaran la historia desde él. Entonces pues confirma que es él el que tiene que ir, pero aún así no se anima. Entonces comienza a contar la historia hasta llegar a la parte en donde la emperatriz infantil va con el viejo de la montaña errante y le cuenta la historia. Entonces vuelve a iniciar y así sucesivamente, y dice que eso no va a terminar hasta que Bastián decida ir. Entonces en ese momento decide llamar
a la emperatriz infantil, hija de la luna, grita su nombre y casualmente llega a Fantasía. Al llegar a Fantasía, la emperatriz infantil le da el medallón a Aurín y le dice que pues puede desear lo que quiera con eso y ir a cualquier lugar. Entonces él comienza como a imaginar cosas como de me gustaría que hubiera un desierto, una de esto. Y cada vez va haciendo como que historias y de hecho también llegó un punto en el que él quería tener una historia como de valiente, que fuera invencible y lo logra y lucha con personas. Metió en problemas a sus amigos por querer demostrar que era fuerte y sí lo era. Pero algo que no le dijo la emperatriz infantil y se lo dijo a Treyu después es que el Aurín era un arma de doble filo. Podía desear y cumplir cualquier cosa, pero a cambio, como él no era un ser de fantasía, a cambio iba a borrar recuerdos de su mundo real, de donde él era. Entonces, poco a poco él se fue olvidando de sus padres, del colegio, de toda su vida y fue creando como que la persona valiente que él quería ser. Y de hecho hasta iba cambiando su aspecto, se iba haciendo más delgado, más alto, se veía como hombre y cosas así. Llegó un punto en el que se volvió muy orgulloso y se volvió muy egoísta con los seres de fantasía, se creía el mejor y tenía el ego muy alto. Entonces Atreyu le decía que pues tenía que dejar a Aurín, que se lo entregara y no quiso. Al final se lo tuvo que robar por la fuerza y se enojó mucho, pero después entendió que se lo había quitado porque iba olvidando cosas y porque él cuando llegara a su último deseo se iba a convertir en emperador y se da cuenta que llegó a la ciudad de los emperadores antiguos y se da cuenta que son seres humanos sin sentido. No platican entre ellos, no se comunican, ni siquiera se dan cuenta de que hay otras personas, simplemente hacen su vida sin sentido, o sea, caminan sin un rumbo, comen sin saber qué están haciendo, utilizan las cosas de manera muy extraña porque ni siquiera saben para qué es, no platican y son seres de la locura. Y pues son seres humanos que alguna vez estuvieron en fantasía en la misma situación que Atreyu, se le acabaron los deseos y pues ya no pudieron regresar a su mundo, porque para regresar a su mundo lo único que tienen que hacer es desearlo, pero como ya no desean nada, ya no saben nada, pues no pueden regresar. Entonces Bastián es donde se da cuenta que necesita volver a fantasía, pero para esto, como ya era su último deseo, tenía que encontrar como que el agua de la vida para poder encontrar su proyecto de vida. Entonces va en búsqueda y la llevan a la ciudad de las imágenes, donde se encuentra con una imagen de su papá, que en ese momento no se acuerda que es su papá, pero cuando vio la imagen comenzó a llorar y sintió un profundo amor y no sabía por qué. Al final, después de hacer varias como aventuras y procesos, logra regresar a su mundo real, va con su papá, lo abraza y le cuenta todo. Su papá le creyó y pues fue a regresar el libro a la biblioteca y el señor le dijo que no era de él, que si el libro había llamado a Bastián es porque era de Bastián y que todo lo que había pasado era verdad y que el señor también lo había pasado. Y eso